Iniciamos este día lo que es la videoconferencia de la tutoría número 4 y ahora vamos a hablar sobre las funciones. Antes de comenzar a ver ejercicios o ejemplos de lo que es las funciones, vamos a ver el concepto de una función, siempre relacionado a los conjuntos. Aquí tenemos esta definición: sean A y B conjuntos no vacíos. Una función, vamos a hacer esta mención de que en esta unidad, cuando nos refiramos a las funciones, siempre vamos a ver en muchas ocasiones esta expresión: f dos puntos y de ahí de A hacia B o de A a B. Es una relación. Una función es una relación de A a B, de tal manera que para todos los elementos de A que van a pertenecer al dominio de F, va a existir una f de A que va a ser el rango, va a contener solamente un elemento de B. Es decir, que para los elementos del conjunto A va a haber un elemento del conjunto B y nunca se van a repetir. Por ejemplo, que un elemento de A tenga dos elementos de B. Si no, ya no es función. Entonces, una función también la vamos a relacionar la palabra función con los valores de entrada y salida, donde la entrada va a ser el conjunto A y la salida va a ser el conjunto B. También podemos entenderlo como la entrada va a ser el dominio y la salida va a ser el rango. En el libro también, en el libro base que estamos utilizando en la materia, también hay definiciones de lo que es una función, que realmente es este mismo concepto de una función como una relación de A hacia B. Y si quieren buscar en lo que es el libro este tema, lo podemos hallar en la página 167. Aquí tenemos lo que es la unidad de las funciones, es el capítulo número 5. Y como repito, lo que es la definición de una función mediante conjuntos se debe de entender como una relación, una función de f de A hacia B, como lo habíamos visto. Está denotada por f dos puntos A, y aquí tenemos este símbolo que nos va a indicar, bueno, el conectivo lógico es entonces, pero acá no vamos a leerlo como entonces, sino que f dos puntos, la función f de A hacia B, de tal manera que todos los elementos de A pertenecen al dominio F, y f de A, que va a ser la variable, por decirlo, y, f de A contiene solo un elemento de A. Perdón, solo un elemento de B. Y aquí tenemos el conjunto A y el conjunto B. Y en este caso, este elemento A va a tener solamente un elemento de B, que B va a ser igual a la función evaluada en A. A este valor de A se le conoce como argumento. El elemento A se le denomina argumento. Y a f de A se le llama valor, también conocido como imagen, imagen de A bajo f. Aquí lo tenemos en esta parte. El elemento A se denomina argumento, es este elemento de la función f, de esta función. Y al elemento f de A, que es acá, se le denomina valor de la función para el argumento A. También es conocido como la imagen de A bajo f. Es decir, para que haya una función solo vamos a tener esta característica. Si no cumple con esta característica, no es función. De que
un elemento del conjunto A va a tener solamente un elemento del conjunto B. Y ahora veamos el siguiente ejemplo para aplicar la definición que acabamos de ver. Para la función f de R a R, es decir, de los reales hacia los reales, un valor de entrada de los números reales y un valor de salida de los números reales. Está definida por la función 2x cuadrado menos 3x. Hay que evaluar lo siguiente. F es decir, un argumento de 3. La función f de x, pero negativa. Luego, la función evaluada con un argumento de menos x. Y por último tenemos la función evaluada en el argumento x más h menos f de x sobre h, donde h va a ser diferente de 0, si no, se indefine esta función. Es decir, nos están pidiendo encontrar la imagen o el valor, como lo vimos acá en la teoría del libro. Nos están pidiendo hallar b, es decir, la imagen de a bajo f. Comenzamos por encontrar el valor de la imagen cuando el argumento es el valor de 3. Como tenemos que f de x, la función va a ser 2x cuadrado menos 3x, simplemente sustituimos, en vez de x ponemos 3 y evaluamos, hacemos una operación. 2 por 3 al cuadrado menos 3 por 3. Como tenemos 3 al cuadrado acá, se nos hace 9. 9 por 2 es 18. Y aquí tenemos 3 por 3, que es 9. Al evaluar, al hacer la operación, nos queda que el valor es 9. Ahora el segundo ejemplo, que es la función f de x, pero negativa. Simplemente ponemos la función, le ponemos paréntesis a la función y le ponemos signo menos. Y ese signo menos afecta a los dos términos de la función original. Menos 2x cuadrado, aquí porque es menos por más da menos, y aquí menos por menos da más, y aquí tenemos más 3. Entonces nos queda que menos f de x es equivalente a tener menos 2x cuadrado más 3x. Ahora el argumento es negativo, es menos x. Y tenemos la función original, que es 2x cuadrado menos 3x. Entonces, en vez de x ponemos menos x y lo elevamos al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado porque ponemos paréntesis menos x al cuadrado. Y aquí tenemos 3 por paréntesis menos, y hacemos la operación de signos. Menos x por menos x da x positivo. Entonces nos queda 2x al cuadrado. Luego, menos por menos da más. Nos da 3x. Y aquí tenemos esta expresión que es similar a la expresión de la derivada en lo que es el cálculo. Tenemos la función x más h menos f de x sobre h. Y tenemos aquí la función original. Así que evaluamos esto que tenemos acá, x más h menos f de x, en la función original. En vez de x cuadrado ponemos x más h elevado al cuadrado. Luego menos 3 y evaluamos x más h menos, porque aquí tenemos este menos de la función f de x, que es la expresión de la función original. Menos paréntesis 2x cuadrado menos 3x. Y aquí descomponemos el trinomio cuadrado perfecto, que es x más h al cuadrado, teniendo x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Aquí simplemente operamos este valor constante por cada uno de los elementos de x más h. Tenemos menos 3x y aquí menos 3h. Luego tenemos menos 2x cuadrado y menos por menos da más 3x. Porque aquí no hay, aquí el valor constante es 1. Entonces nos queda la misma expresión pero con signo opuesto. Y luego hacemos la misma operación acá. 2 por x cuadrado y luego más 2 por 2 es 4xh. 2 por h cuadrado es 2h. Y dejamos la misma expresión. Después del paréntesis ponemos los mismos valores con los mismos signos. Ahora operamos términos semejantes y nos queda
Por ejemplo, operar términos semejantes que tengan la misma variable y que la variable tenga la misma potencia, el mismo exponente. Por ejemplo, acá tenemos términos semejantes. 2x cuadrado y aquí tenemos menos 2x cuadrado, se eliminan. Eh, Acá tenemos menos 3x y aquí tenemos más 3x, se eliminan, es 0. Ahora solo nos queda 4xh más 2h al cuadrado menos 3h sobre h. Sacamos un factor común que es la h y se eliminan. Solamente nos queda 4x más 2h menos 3. Y ahí resolvemos el ejercicio. Hemos encontrado el valor de, de esta función cuando evaluamos los diferentes argumentos. Cuando evaluamos el argumento de 3, de x, de menos x y esta expresión x más h menos la función f de x. No sé si hay alguna duda con respecto a este. Bueno, entonces pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente función y se nos pide mostrar si es función. Sean el valor del conjunto A los números reales y B va a ser el conjunto B va a tener los siguientes valores de 0 y 1, sea Z, que son los números enteros, para cualquier número real A. Suponga que f de x tiene los siguientes valores. 0 no pertenece a los reales. Perdón, si A no pertenece a Z, que son los enteros. Y 1 si A no pertenece, perdón, 1 si A pertenece a los enteros. Entonces tenemos f de x es igual a 0 si A no pertenece a los enteros. Y 1 si A pertenece a Z, que es los enteros. Entonces demostrar que f es una función de A a B. Es decir, que determinaremos si es o no es función esta f de x. Ya hemos dicho que para saber si el valor que tenemos es una función, si f de x realmente es una función, los valores del conjunto A deben de tener un valor en el conjunto B. Pero nunca que el valor de los elementos de A tengan más de un valor de los elementos de B. Entonces vamos a comprobar eso. Lo vamos a hacer por contradicción. Vamos a suponer que existe un valor de x que pertenece a los reales. Así como dice acá que A pertenece a los reales. Tal que f de x se le asignan dos valores. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el valor de 0 y 1. 0 cuando A no pertenece a los enteros y 1 si A pertenece a Z, que es entero. Entonces, suponiendo que tenemos un valor de x que pertenece a los reales, es decir, que pertenece al conjunto A, y tenemos un f de x con valores distintos, es decir, 0 y 1. Si tomamos el valor de 1, significa que x pertenece a los valores de z. Y si tomamos a la vez un valor de 0, x no pertenece a z, es decir, cuando tiene el valor de 1 va a pertenecer a los enteros y cuando tiene el valor de 0 no pertenece a los enteros. Así que eso es una contradicción, porque realmente el valor de x, el valor de esta x, de elemento x, no puede tomar dos valores a la vez. Solo puede tomar un valor. Por tanto, decimos que f es una función. Aquí este ejercicio tiene la característica que se debe demostrar mediante conceptos teóricos de lo que es una función.
porque el objetivo era demostrar o mostrar que f es una función de a a b. Y la forma que podemos demostrar que f era una función es de que f de x no puede tomar dos valores a la vez, solamente un valor. Y por tanto demostramos o comprobamos de que f es una función. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente ejemplo entonces. Ahora vamos a ver lo que son composición de relaciones. Y vamos a tener, cuando hablemos de composición de relaciones, vamos a ver dos relaciones eh, y van a estar separadas por este símbolo que es una O. El concepto de relaciones viene dado por lo siguiente: sea R una relación de A y C y de A a B, y sea S una relación de B a C. Entonces tenemos A sub 1, es cualquier subconjunto de A. Y por tanto se tiene, como aquí tenemos S, que es la relación de A a B, y R es la relación de B a C, tenemos S composición de R evaluado en el elemento A sub 1, que es un subconjunto de A. Entonces, esa expresión se resuelve de la siguiente forma. Tenemos la relación S y en la relación S vamos a evaluar la relación R evaluada en A sub 1. Normalmente en esto estamos viendo las relaciones, composición de relaciones, pero también hay composición de funciones, que normalmente se ve la composición de funciones como f composición de g, evaluado en x, donde f es la función que se va a evaluar internamente. Previo a evaluar f, vamos a evaluar g de x. Es lo mismo acá. Tenemos que eh, tenemos la relación S, es como tener la función f, y tenemos la relación R, es como tener la función G. Es decir, el mismo concepto de composición de una función lo vamos a aplicar a la composición de relaciones, donde primero vamos a evaluar la segunda relación, que es esta R, evaluado en este argumento, que en este caso es a sub 1. Y a partir de haber evaluado R, evaluamos este nuevo argumento que se ha formado en la relación S. Bueno, aquí hay una consulta. Sí, así es. Esta O relacionada con S o R significa S relación de R, no, perdón, S composición de R significa. Así es, S o R significa S composición de R. La definición de la composición de relación es similar a la definición de composición de funciones. Eso explicaba de que la composición de funciones está expresada por f o g y que al final primero evaluamos g en la función f. Y aquí también tenemos la relación s y tenemos la relación r. S relación de r. Entonces primero evaluamos la relación R en el valor del elemento a sub 1 y a partir de este nuevo argumento lo evaluamos en la relación S. Aquí en el libro también hay bastante información al respecto.
Vamos a buscar lo que es las... Ah, bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos F composición de, perdón, G composición de F evaluado en A, en el elemento A. G composición de F evaluado en A. Donde primero evaluamos la función F. Y luego de haber evaluado la función F, evaluamos la función G. Vamos a ver este ejemplo. Sean las funciones f de los reales a los reales y la función g también que va de los reales de entrada y un punto de salida que son los reales, definidas respectivamente por la función f de x, que es x al cuadrado, y g de x, x más 3. Entonces se nos pide calcular lo siguiente: la composición de f con g evaluada en el argumento 2. Luego se nos pide lo contrario, la composición de g con f evaluada en 2. Tenemos también, se nos pide la f compuesta con g evaluado en el argumento x y g compuesta con f evaluado en x. Vamos a iniciar con la primera, que es f compuesta de g evaluada en 2. Aquí lo tenemos. Veamos que la fórmula de la composición nos dice primero, vamos a utilizar esta que son de funciones. Nos dice primero, cuando tenemos f compuesta con g, primero vamos a evaluar g de x. Entonces, primero, como acá tenemos f compuesta con g, en el argumento 2, evaluamos g. Primero ponemos f, paréntesis, g evaluado en que coincide con esta fórmula. F, paréntesis, g, y como acá tenemos, en vez de x, tenemos un 2, ponemos un 2. G evaluado en 2. ¿Y cuánto vale G? G es equivalente a tener x más 3. En vez de x ponemos un 2. X más 3, aquí lo tenemos evaluado en 2. En vez de x ponemos un 2, nos queda 2 más 3, 5. Ahora, como es una composición de funciones, evaluamos la función f evaluado en el argumento 5. ¿Y cuánto vale f? Vale x cuadrado. Entonces tenemos 5 al cuadrado. Nos da 25. Ahora lo opuesto. G compuesta con f en el argumento 2. Anteriormente vimos de que primero ponemos f, después paréntesis g. Ahora lo opuesto, ponemos g primero, porque aquí está la g, paréntesis, y ponemos en el paréntesis de f, adentro de f, ponemos un 2. Nos dice que es g evaluado en f de 2. ¿Cuánto vale f? Vale x cuadrado. Y como vamos a evaluar en el valor de 2, en el argumento 2, tenemos 2 al cuadrado por esta x al cuadrado. 2 al cuadrado nos queda 4. Ahora g evaluado en el argumento 4. ¿Y cuánto vale g? G vale x más 3. Sería 4 más 3, que es 7. Entonces la respuesta de g evaluado, g compuesta de f en el argumento 2 es igual a tener 7. Ahora f compuesta con g, evaluando el argumento x. Ponemos f porque es la primera,
paréntesis, ponemos G evaluado en X y cerramos los paréntesis. Sabemos de que G vale X más 3. Y como vamos a evaluar el argumento X, la función es X más 3, entonces se mantiene la función original, X más 3. Ahora evaluamos en la función f. ¿Y cuánto vale f? Que es x al cuadrado. Entonces, esta x más 3 lo introducimos en x al cuadrado. Nos va a quedar x más 3 ahora se eleva al cuadrado porque f vale x cuadrado. Entonces, esta sería la respuesta. Aquí podemos descomponer el trinomio cuadrado perfecto o lo dejamos así como está indicado en esta presentación, x más 3 al cuadrado. Y ahora hacemos la inversa, que es f compuesta con, perdón, g compuesta con f evaluado en x. Nos queda g evaluado en f de x, que f de x es x al cuadrado. Entonces nos queda g evaluado en x al cuadrado, que es igual a tener, como sabemos que g vale x al cuadrado, perdón, x más 3, y como estamos evaluando el argumento x cuadrado, nos queda x cuadrado más 3. Notamos de que acá, si evaluamos primero f compuesta con g, nos va a dar un valor distinto a evaluar g compuesta con f. Así que tenemos que tener ese cuidado a la hora de realizar una composición de funciones. No confundir f compuesta con g compuesta con f, porque son valores diferentes los que nos van a dar como respuesta. No sé si hay alguna consulta con respecto a este ejercicio. Está un poquito más complejo, ingeniero. Bueno, sí, aquí lo que hay que tener cuidado es a la hora de hacer la composición interna, tal vez. Vamos a ver el ejemplo de primero, un poco más sencillo este. Sí, Vaya. Por lo que yo logro ver es más como de sustituir, ¿verdad? Es sustituir de la parte interna de cada una de las funciones. Porque aquí tenemos la fórmula. Esta es la fórmula para la composición de relaciones que aparece en el libro, pero la forma o la fórmula básica de la composición es esta: f compuesta con g cuando el argumento es c. Vamos a poner la primera variable acá y luego ponemos paréntesis y adentro del paréntesis vamos a poner la segunda variable, que es g de x. ¿Por qué pongo g de x? Porque aquí tengo una x de paréntesis. Si tuviera un 2, pusiera g de 2. Pero es la misma. Es la misma entonces esas dos. Esas dos fórmulas. ¿Sí? Sí, es lo mismo. La única diferencia es de que aquí cambia de variables porque aquí está hablando de una relación de funciones. Pero al final es la misma. Esta expresión es la misma que esta. Solo que aquí hace referencia a un conjunto A, o sea, una relación de A con B, y aquí hace una relación de otras variables. En cambio aquí es una sola función. Pero al final es lo mismo, el procedimiento es el mismo. Bueno. Entonces, al fijarnos en esta fórmula, f compuesta con g, cuando el argumento es x, ponemos primero la primera variable f, paréntesis, y ponemos g, y ponemos después interno, ponemos x, f compuesto de g con x. Aquí tenemos f compuesto con g y argumento 2. En vez de x ponemos el 2. Entonces ponemos f, g y x. Entonces vamos a poner, como aquí hay un 2, ponemos f, g y 2. F, g y 2. Aquí tenemos la primera variable que es f. Después ponemos paréntesis, abrimos paréntesis. G, ponemos la g
y en vez de X vamos a poner un 2. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora significa que esta expresión significa que vamos a evaluar primero la función g utilizando el valor de 2. Esta es la función g, x más 3. Entonces por eso pongo x más 3 y voy a evaluar el 2. Esto no es necesario poner esta parte de acá, sino que solo podemos poner f, en vez de x ponemos 2 más 3 y nos va a dar 5. Ahora nos queda siempre esta f, internamente nos queda este 5. Significa que vamos a evaluar. Sí, sigue. Y, por ejemplo, ese x más 3 salió de allá, ¿verdad? Del otro. Este x más 3 es Es lo lo que que es vale. g de 2, ¿verdad? No, este Ah, x g más de... 3 g, es lo que vale g. Ajá, es Y como estoy cierto. diciendo que voy a evaluar 2 en g, Ya. entonces significa que si evalúo 2 en g, significa que pongo en vez de x, pongo 2 más 3, 5. Ah, bueno, está bien. Entonces, primero evalúo este 2 en g. Me queda 2 más 3, 2 más 3, 5. Ahora, ese valor que me acaba de dar, este 5 lo evalúo en f, que es 5 al cuadrado. O sea que en vez de x pongo 5. Ya. Este 5 ahora lo evalúo en f. Eso significa esto, esta expresión. Ujú. F de 5 significa que voy a el 5 en x al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Ah, ya. Estaba como confundida. A ver si más claro, ¿eh? Sí, sí. Sí, la verdad que es casi solo de sustituir, pero hay que fijarse Es de como sustitución. bien, vea. Sí, o sea que la clave está en esto. Eh, Vaya, por ejemplo, este, E- perdón, G compuesto con F evaluando 2. Significa que primero voy a evaluar este 2 en F. El 2 en F, como F vale X cuadrado, entonces pongo 2 al cuadrado, que es 4. Ya evalué F en 2, que es 4. Ahora ese cuarto lo evalúo en G. Ujú. X más 3, 4 más 3 es 7. Es 7. Esa es la clave. Evaluar este valor en la función f y después lo que me dé de resultado de evaluar esto en la función g. Ok, más entendido. Bueno, ya definimos qué es una función y después vimos lo que es composición de funciones. Ahora vamos a ver los tipos especiales de funciones. Son 3 tipos especiales de funciones: las inyectivas, las sobreyectivas y las biyectivas. En el libro y en mucha bibliografía, las inyectivas se les puede conocer como una a una. Las sobreyectivas se les puede llamar sobre. Y las biyectivas definida en todas las partes. Cuando diga una función definida en todas las partes, se refiere a una biyectiva. Ahora vamos a definir qué es cada una de ellas. El libro nos da este concepto. Pueden buscar en la página 171 del libro, donde habla de la función, de los tipos de funciones. Dice que sea f una función de a a b, porque estamos viendo funciones a partir del concepto de relaciones. Entonces, sea f una función de a hacia b. Entonces, dice que f está definida en todas las partes, es decir, una función biyectiva, si el dominio de f es igual a a. Se dice que f es sobre, es decir, sobre si el rango de f es igual a b. Finalmente se dice que f es 1 a 1 si se puede tener que f de a es igual a f de a' para todos los elementos distintos de a y a' de el conjunto a mayúscula. La definición de 1 a 1 puede expresarse de la siguiente forma equivalente. Si f de a, es decir, si f con argumento de a
es igual a f con el argumento de a', es decir, hay dos elementos, a y a', entonces el elemento a va a ser igual al elemento a'. En un principio podemos, solo con la teoría, tal vez hallar un poco difícil, tal vez comprenderlo, pero vamos a ir viendo unos ejemplos para ir entendiendo más qué es una función inyectiva sobre biyectiva. Normalmente la función inyectiva, bueno, estas funciones se pueden comprender un poco más si lo vemos como conjuntos de partida y conjuntos de llegada. En el caso de una función inyectiva, como es el caso de esta fórmula que tenemos acá, también podemos entenderlo como que cada elemento del conjunto de llegada corresponde a un máximo de un conjunto, perdón, corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Es decir, en el caso de la función inyectiva, tenemos elementos del conjunto A y tenemos elementos del conjunto B. Todos los elementos de A deben de tener un elemento que coincida con B, como lo habíamos visto en un principio en el concepto de funciones. Aquí tenemos un elemento de A y tenemos un elemento de B. Entonces, si nos imaginamos que tenemos más elementos de A, por ejemplo, A, B, C, D, y aquí tenemos B, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, cada uno de los elementos de este conjunto debe corresponder, así como tenemos esta flecha de A hacia B, debe corresponder con un elemento de B. Y nunca, por ejemplo, este elemento A va a corresponderle B y le va a corresponder un elemento C que tuviera el conjunto B. A eso se refiere de uno a uno. Para entender mejor vamos a ver algunos ejemplos. Otro concepto que también es importante que tengamos es el de la función inversible. Esto se refiere a la inversa de una función. Función invertible. Se dice que una función f de a hacia b es invertible si su relación inversa, f a la menos 1, también es una función. Es decir, una función f va a tener una función inversa si cumple con las condiciones de una función. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo. La inversa de f es igual a A,1, los siguientes pares ordenados, A,1, A,2, D,3 y C,4. Esta no es una función. Esta no es una función, o sea que es decir, esta no es una función inversa. ¿Por qué? Porque no es una función. ¿Y por qué no es una función? Porque el elemento A, el elemento de entrada de este par ordenado, también lo vemos acá, en el segundo par ordenado. Y vemos de que ese es el elemento de entrada y ese es el elemento de salida. El de entrada es el primero y el de salida es el segundo. El elemento de salida de este par ordenado es diferente a este elemento de salida, pero el elemento de entrada es igual. Significa que si evaluamos A en esta función inversa nos va a dar dos posibles valores, 1 y 2, y por tanto no puede ser una función, porque para que sea una función, al evaluar A solo nos tiene que dar un valor, no nos tiene que dar dos posibles valores. Es decir, aquí tendría que haber habido, en vez de esta A, tenía que haber sido una B. Y aquí tenemos un teorema donde nos habla sobre las características de una función inversa. Dice aquí que la función de A a B es una función, entonces su inversa es una función de B a A. Y solo si f es de 1 a 1, es decir, lo que acabo de explicar acá, de que al evaluar A solamente nos tiene que dar un valor, no dos posibles valores, como es el caso de este ejercicio que nos da dos valores, que es 1 y 2. También f menos 1 es una función, es decir, la inversa es una función. Si la función inversa también es 1 a 1. También hay otra característica. F-1 está definida en todas partes, es decir, que es una
Una función biyectiva, sí, solo si f es sobreyectiva. Y lo último es que f es inversa. F inversa es sobre sí, solo si f está definida en todas partes. Es decir, tiene que cumplir con las características de una función inyectiva, una función sobreyectiva y una biyectiva, para que sea una función f cualquiera tenga su función inversa. Ahora vamos a ver esa definición mediante un ejemplo. Sea la función f de lo real dada por f de x, x cubo más 1. Determine si f es invertible. Para verificar si f es invertible, debemos de determinar si es inyectiva y sobreyectiva, es decir, es una función biyectiva. Lo que estábamos viendo acá, que en forma resumida, este teorema nos dice que una función f tiene inversa si y solo si tiene función inyectiva y sobreyectiva. O lo que es una biyectiva. Entonces, lo primero que vamos a verificar si es inyectiva. ¿Cómo vamos a saber si es inyectiva? Nos vamos a basar en la fórmula que vimos anteriormente. Esta parte que está en el libro. Si f de a es igual a f de a, donde los argumentos a y a' son iguales. Así vamos a comprobar si es inyectiva. Es decir, que el argumento de un argumento de partida o un argumento de entrada tenga solamente un valor un valor del conjunto de llegada. Entonces aquí para verificar si es inyectiva, llamamos f de a es igual a f. El valor a solamente le corresponde a un elemento del valor b, del conjunto, este es el conjunto a y este es el conjunto b. Entonces, el conjunto a mayúscula, un elemento a minúscula, y el conjunto b mayúscula tiene un elemento b minúscula. Entonces, el elemento a solo le va a corresponder un valor del elemento b. Como sabemos que la función está dada por x al cubo más 1, en vez de x ponemos a al cubo. Y como estamos haciendo una demostración, vamos a llamar f de b, donde en vez de x vamos a llamar b al cubo más 1. Este 1 positivo se elimina con este 1 positivo. Si pasamos este 1 para la izquierda, se elimina. Entonces solamente nos queda a al cubo es igual a b al cubo. Le sacamos raíz cúbica y nos queda a es igual a b, que coincide con esta expresión. Si comparamos f de a es igual a f de a', entonces a es igual a a'. Y por tanto es una función inyectiva. Ahora veamos si es sobreyectiva. Para ello vamos a ver lo siguiente. Como ya utilizamos las variables, los elementos a y b minúscula, entonces suponemos que tenemos un elemento b minúscula que pertenece a los reales. Se necesita encontrar un valor de a que pertenezca también a los reales, de tal forma que la función, esta original que tenemos acá, f de x es igual a x al cubo más 1, ahora la vamos a llamar f de a va a ser igual a b. O sea que b va a tener el valor de x al cubo. Esto lo vamos a hacer también suponiendo que a al cubo, es decir, x al cubo va a ser igual al valor de b. Así que implica lo siguiente. Aquí para determinar si es sobreyectiva lo que vamos a hacer es despejar el valor de, es decir, pasar de todos los valores que tenemos acá al lado izquierdo. Y f de x se va a volver y. Y vamos a
despejar la función. Pero primero lo vamos a hacer mediante valores de A y B, porque esos valores utilizamos acá. Aquí en vez de B hubiéramos podido utilizar Y, aquí hubiéramos podido utilizar X en vez de A, pero utilizamos A y B. Entonces vamos a hacer un despeje de la ecuación, perdón, de la función con los valores de A y B. Donde, si nos fijamos acá, f de x ahora va a tomar el valor de b. B es igual a, y aquí en vez de x vamos a tomar el valor de a al cubo más 1. B es igual a al cubo más 1. Y despejamos el valor de a al cubo. Pasamos este 1 positivo a restar. Nos queda a al cubo es igual a b menos 1. Eliminamos la raíz cúbica de a mediante el exponente cúbico de a mediante una raíz cúbica. Entonces nos queda a es igual a raíz cúbica de b menos 1. Y por tanto, al final, esta expresión de a es igual a raíz cúbica de b menos 1 es como que tengamos raíz cúbica de y menos 1. Porque aquí lo que hicimos fue que f de x le llamamos b y aquí a x le llamamos a. Pero la expresión original es que esta b tiene que ser y, raíz cúbica de y menos 1. Y como para poder determinar que sea sobreyectiva, teníamos que tomar el supuesto también de que a cubo equivale a b. Y como b es como tener la variable y, nos queda a cubo es igual a y. Es como decir x cubo es igual a y. Y por tanto es biyectiva. Entonces, si cumple que es sobreyectiva, perdón, aquí es sobreyectiva. Si cumple que es sobreyectiva e inyectiva, significa que la función es invertible, es decir, tiene inversa. Esto es bastante fácil de comprobar también acá, que esta función tiene inversa por el hecho de que es una función que está elevado al cubo. Cuando la función es elevado a un número que no sea par, entonces es más probable que la función sea inversa, tenga inversa, porque no tiene, porque al despejar el valor de x nos va a dar una raíz cúbica. En cambio, si fuera cuadrada, esta x fuera cuadrada, entonces si sacamos raíz cuadrada a un número, siempre nos va a dar un valor positivo y uno negativo. Entonces significa que tiene dos posibles valores y por tanto, esa función o esa expresión no es una función. Y por consiguiente tampoco es una función inversa. Entonces, como esa está elevado al cubo, podemos saber de que la función tiene un inverso y cumple con las características de una función que vimos anteriormente. No sé si hay alguna duda en este ejercicio. Pues igual considero que está bastante trabajoso, pero siguiendo los pasos así como usted lo dice, teniendo cuidado, pues está bastante entendible. Vamos a ver si nos ponen ejercicios así. Ahí van a resultar las dudas. Sí, aquí más que todo es dominar un poco la teoría de lo que es una función inyectiva, los conceptos de una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva para poder ir aplicándolo a cada uno de los ejercicios. Ahora vamos a ver si una función es 1 a 1, es decir, inyectiva. Dice aquí, demuestre que si f, que está compuesta de A hacia B, del conjunto A al conjunto B, y G está compuesta de B a C, son funciones 1 a 1. Entonces, la composición de G con F es 1 a 1, es decir, si F y G son inyectivas, hay que demostrar que la composición de G con F es inyectiva, porque 1 a 1 significa que la función es inyectiva. Nuevamente utilizamos esta expresión. Si al evaluar el argumento A en esta función
es igual que evaluar el argumento A' en la función, entonces es 1 a 1 si estos dos argumentos son iguales. Para demostrar que la composición de G con F es 1 a 1, siempre vamos a auxiliarnos de alguna variable. Normalmente no vamos a utilizar, bueno, casi siempre utilizamos variables distintas de X y Y, aunque podemos utilizar X y Y en la función, no hay ningún problema. Pero para diferenciarlo, para no confundirnos, vamos a utilizar B y A. B va a ser la imagen, es decir, suponiendo que va a ser como una variable Y. Entonces vamos a llamar B sub 1 a la imagen de la función f de a y vamos a llamar b sub 2 a la imagen de f evaluada en el argumento de a sub 2. Para determinar que g con f es 1 a 1, vamos a hacer una igualación. Aquí tenemos, estamos evaluando la función f en a y la función f en a'. Ahora, en vez de hacer eso, vamos a evaluar las composiciones de G con F. Las composiciones de G con F, pero donde F va a valer a sub 1 y a sub 2. Es decir, en vez de A y A', ahora vamos a tener el valor de A sub 1 y A sub 2. G, composición de F a sub 1 es igual a G composición de F a sub 2. Al evaluar F en el argumento a sub 1, sabemos de que tiene el valor de B sub 1. Entonces tenemos acá G composición de B sub 1. Y aquí tenemos F composición de A sub 2 es igual a tener B sub 2 de esta igualdad que acabamos de explicar o suponer. Entonces tenemos G evaluado en B sub 1 y G evaluado en B sub 2. Decimos de que esto es una función inyectiva, es decir, una función 1 a 1, porque en el enunciado nos dice que ya estamos como afirmando desde el principio que tanto f como g son funciones 1 a 1. Entonces, si son funciones 1 a 1, significa que los argumentos que tiene cada una de estas igualdades son iguales, es decir, b sub 1 es igual a b sub 2. Si b sub 1 es igual a b sub 2, significa que la función evaluada en a sub 1 y la función evaluada en a sub 2 son iguales. Y si las funciones son iguales, también significa que a sub 1 y a sub 2 son iguales. Y por tanto, si las dos funciones f y g son 1 a 1, también la composición de g con f son 1 a 1. Y así comprobamos de que la composición de G con F es 1 a 1, porque tanto la función G como la función F son 1 a 1. Nuevamente, aquí lo que hay que tener en cuenta para poder realizar estas demostraciones es un poco desde la teoría de qué es una función 1 a 1, qué es una función sobre y cuál es la definida por todas las, para poder argumentar y demostrar lo que se nos está pidiendo en cada uno de los ejercicios. No sé si hay algún comentario con respecto a este ejemplo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, dentro de la agenda que vamos a ver este día,
también se nos pedía que viéramos algunas funciones para el área de la computación. En ese caso, bueno, aquí en el libro aquí están las funciones para la computación. Yo lo que hice es sacar un pequeño concepto de cada una de esas funciones. Ustedes que están en el área de la computación, me imagino que ya han utilizado más de algunas. De hecho, a la hora de resolver algunos ejemplos, hemos utilizado algunas funciones que ustedes las pueden ir poniendo en práctica a la hora de elaborar un programa. Tenemos la función piso, la función techo, la función exponencial de base 2, la función booleana, que es falso verdadero, y la función hatching. Por ejemplo, la función piso se define para los números racionales como f de q, que es el entero más grande, menor que o igual a q. Tenemos también la función techo, que es casi similar que para los números racionales y se representa por q, que es el entero más pequeño, mayor que o igual que q. La función exponencial de base 2, donde tenemos la base 2 y está elevado a un valor de z, donde z puede ser cualquier número entero. Y la función booleana, que es falso verdadero, y la hatching, que es para almacenamiento mediante contraseñas. Aquí tenemos en el libro ejemplos también de esas funciones. En la página 177 comienza a hablar sobre las funciones para el área de la computación. Aquí tenemos lo que es la función piso. Dice que se define para los números racionales como f de q, que es el entero más grande, menor que o igual que q. De nuevo, se tiene aquí un ejemplo de una función que no se define por medio de una fórmula. Así dice, f evaluado en 1.5. Entonces, la función sería, la función piso nos indica que es 1. F evaluado en menos 3, la función piso nos indica que es menos 3. Y aquí la función techo, que es el entero más pequeño mayor que o igual a q, donde q en este caso, en este ejemplo es 1.5. El entero más pequeño mayor es 2. Y así hay bastantes ejemplos de estas funciones, así como la función exponencial de base 2. Y también dice aquí que se puede utilizar otras bases para definir las funciones similares, donde a es igual a b y tanto A como B, tanto el conjunto A como el conjunto B van a pertenecer a los enteros positivos, es decir, Z va a ser un entero, aunque la base va a ser 2, Z tiene que ser un entero positivo. La función booleana, que es donde el elemento B va a ser verdadero o falso. Así que ahí pueden ir leyendo un poco más sobre las funciones para la computación, que les pueden servir más adelante, inclusive en otras materias. Ahora vamos a ver lo que son las permutaciones, pero como funciones, porque en otras unidades, en otra unidad, estuvimos viendo lo que es una permutación, pero aquí vamos a ver funciones de permutación. La función de permutación es una biyección, es decir, es una función inyectiva y sobreyectiva de un conjunto A. Vamos a ver una representación de la función permutación también. Bueno, en esta unidad dice, es la unidad, el tema 5.3 del libro base que estamos utilizando, es la página 181. Dice que en esta unidad se estudia las biyecciones de un conjunto A sí mismo.
Las biyecciones en un conjunto finito tienen una amplia variedad de aplicaciones, tanto en matemáticas como en las ciencias de computación y la física. Las permutaciones, las funciones permutaciones las vamos a representar de la siguiente manera. Bueno, aquí se ve bastante oscuro, pero las permutaciones van a ser los elementos del conjunto A en la línea de arriba y en la línea de abajo va a ser un orden diferente de esos mismos elementos. Es decir, estos mismos elementos del conjunto A van a estar en la fila de abajo del conjunto siempre de la permutación. Aquí lo tenemos más claro. Tenemos un conjunto finito A que está compuesto por varias A minúsculas, pero con subíndice diferente. Subíndice 1, 2, hasta subíndice A, subíndice N. Es decir, valores diferentes. A sub 1, A sub 2, A sub N. Entonces dice, la secuencia A sub 1, P A sub 2, hasta llegar a P A sub N, es solo un reacomodo de los elementos de A. Y por tanto, corresponde exactamente a una permutación de A en el sentido mostrado de la sección 3.1, que es de la parte donde estuvimos viendo lo que es las permutaciones. Significa que aquí vamos a tener valores. Las permutaciones van a ser, como vemos acá, las permutaciones van a ser representadas por la letra P, y adentro de la letra P vamos a tener valores 1, 2, 3, etc. Y abajo en la siguiente línea vamos a tener siempre valores del conjunto A, pero reacomodados, como dice acá. Van a ser los mismos elementos de A, pero reacomodados. Aquí importa el orden, como lo habíamos visto anteriormente en una permutación, de cuando estuvimos viendo lo que eran las permutaciones y las combinaciones en la unidad de conteo. Diferentes tipos de permutaciones. Tenemos permutaciones cíclicas, permutaciones pares, permutaciones impares. Por ejemplo, la permutación cíclica dice que tenemos B sub 1, B sub 2, hasta llegar al valor de R, y tenemos elementos distintos del conjunto A sub 1, A sub 2, hasta llegar al elemento A sub N. La permutación. Siempre una permutación va a ser representada por la variable P. De A hacia A está evaluado la permutación evaluado en B sub 1 nos da B sub 2. B sub 2 nos va a dar B sub 3 y así hasta llegar al valor de evaluado en B sub R va a ser igual a B evaluado en B sub 1. Es decir, va a haber un ciclo, como lo vemos acá. Esto es un ciclo donde la permutación cíclica de longitud R o simplemente un ciclo de longitud R se va a denotar por B sub 1, B sub 2 hasta B sub R. Y dice acá, están dispuestos de manera uniforme en un ciclo, como se ilustra en la figura 5.1, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces dice acá, un ciclo P de longitud R mueve estos elementos en sentido de las manecillas del reloj, de modo que B sub 1 es enviada de B sub 2 a B sub 3 hasta volver a B sub 1. Todos los demás elementos de A son dejados fijos por P. Aquí tenemos un concepto importante que nos va a servir para resolver un ejercicio de esta tutoría. Se dice que dos ciclos de un conjunto A son disjuntos si ningún elemento de A pertenece en ambos ciclos. Los ciclos son, como veníamos diciendo, son parte de la permutación, son conjuntos. Tenemos también las permutaciones pares e impares, que lo va a definir la transposición de permutaciones. Este concepto de transposición es similar al concepto de transposición a la matriz transpuesta, donde invertíamos las filas por columnas y viceversa. Lo mismo sucede acá. Por ejemplo, la transposición de un ciclo, la transposición hacemos cambios, hacemos un par ordenado 1,6 y 1,3. Entonces,
Una permutación par y una permutación impar se define de la siguiente forma. Una permutación de un conjunto finito de par si puede ser escrita como producto de un número par de transposiciones, es decir, si hacemos transposiciones de permutaciones y nos da un número par. Y nos va a dar, si nos da un número impar, por ejemplo, nos da 5 transposiciones, 5 elementos de estos, va a ser impar. Aquí hay bastante teoría sobre el tema, pueden ir leyendo poco a poco. También estas páginas del libro sobre lo que es permutaciones, así, para tener una idea un poco más clara tal vez de lo que son las permutaciones. Las permutaciones como funciones. Vamos a ver este ejemplo para seguir avanzando en el tema de lo que son las permutaciones. Sea el conjunto A, que está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos aquí las permutaciones. Tenemos la primera permutación siempre por los elementos del 1 al 6, pero si nos fijamos en la línea de abajo, el 1, abajo hay un 3, abajo del 2 hay un 4, y así tenemos los mismos elementos del conjunto A, pero reacomodados en otro tipo de orden. Se nos pide encontrar la composición de la siguiente expresión de la permutación 1, composición de esta composición interna, que es la permutación 3 con la inversa de la composición 2. Cuando hablamos de composición en una permutación nos estamos refiriendo a un producto. La composición de las permutaciones es otra permutación, a la que generalmente se hace referencia como el producto de estas permutaciones. Es decir, acá se nos está pidiendo el producto primero de la permutación de 3 con la inversa de la permutación 2, luego el producto de la permutación 1 con el resultado de lo que nos ha dado la primera permutación. Lo primero que vamos a hacer es hallar la inversa de la permutación 2. S-1 indica una inversa. Una permutación está compuesta por pares ordenados. Entonces, la permutación la vamos a convertir en una relación de pares. Tenemos acá el 1 y acá el 2. Entonces, nuestro primer par ordenado va a ser 1,2. ¿De dónde viene esto? Porque yo no dije 1,2 para acá y acá 2,3. Acá 3, bueno, acá si yo digo 2,3 es lo mismo acá, 2,3, horizontal y vertical. Pero acá 3,4 y aquí está 3,1. Entonces es diferente. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo voy a saber yo que voy a ordenar los pares ordenados? Valga la redundancia, hacia abajo, 1,2 y no 1,2 aquí horizontal. Esto viene de la representación de la permutación. Recordemos que una permutación está representada de la siguiente forma. Tenemos el elemento A sub 1 y aquí abajo tenemos el elemento ordenado o reacomodado de permutación A sub 1. Entonces, significa que cuando vayamos a hacer los pares ordenados, vamos a utilizar el de arriba junto con el de abajo, en forma vertical. Entonces, acá tenemos 1,2, 2,3, 3,1, 4,5, 5,4 y aquí tenemos 6,6. Ya tenemos los pares ordenados. Tenemos la permutación escrita como una relación. Ahora vamos a sacar la inversa de esa relación. La inversa significa invertir el valor de entrada, que es 1, con el valor de salida. Invertimos acá 2,1, acá 3,2, 1,3. Invertimos acá 5,4, 4,5 y aquí 6,6 se mantiene igual. Y los ordenamos del menor número al mayor número. Porque en la permutación recordemos que siempre importa el orden, igual como lo vimos en la parte de conteo. Comenzamos desde el valor de 1, pero tomando en cuenta el primer elemento de cada
par ordenado. Tenemos acá el primer elemento que es 1, luego buscamos el 2,1, después 3,2, 4,5, 5,4 y 6,6. Ahora tenemos esta permutación mediante o expresada a través de una relación de pares ordenados y los reacomodamos como permutación, así como estaba, hacemos lo inverso, porque acá teníamos la permutación y aquí pasamos a colocarlos como pares ordenados. Lo hacemos permutación, este conjunto de relación, 1,3 ponemos, 1,3, 2,1, ponemos acá 2 y aquí abajo el 1, 3,2, 3,2, 4,5 y así hasta llegar al 6,6. Ya calculamos la inversa de la permutación 2. Ahora vamos a calcular el producto o composición de la permutación. La permutación 3 con la permutación inversa de 2. La permutación de 3 es esta expresión. Y le hemos colocado acá. Ponemos este símbolo de O de composición y ponemos la permutación 2. Para hacer las permutaciones vamos a hacer lo siguiente. Aquí es diferente para hacer esta composición es diferente a la composición que vimos al inicio de la tutoría. Vamos a comenzar evaluando estos valores de la inversa de 2 y luego a la permutación 3. Tenemos acá que el valor de la permutación 1 nos va a dar, como resultado nos envía el valor 3. La permutación inversa de 2 tenemos un 1 y nos da como resultado un 3. Luego tenemos la permutación, aquí tenemos 3 ahora, es como un ciclo. Ahora tenemos en este lado de acá tenemos 3 y nos envía un 2. 3 nos envía un 2 y formamos un nuevo par ordenado con el primer valor de la permutación 2 y el último valor de la permutación 3. Nos queda 1,2. Ahora seguimos con el 2. 2,1, que es equivalente a tener la permutación 2 a la inversa, tenemos un 2, nos va a dar como resultado un 1, es decir, 2,1. Y buscamos este 1, en nuestro último elemento lo buscamos en la permutación 3, que está acá, 1,6. Permutación 3, evaluado en 1, nos va a dar un valor de 6. ¿Qué es esto? 1,6. Y agarramos el primer elemento de la permutación inversa 2, que es un 2, y el último elemento de la permutación 3, que es 2,6. Por ejemplo, ahora seguimos con el 3, porque vamos a ir en orden. Siempre vamos a ir agarrando desde el 1 hasta el 6 de la permutación 2. Y vamos a buscar el segundo elemento de este valor, lo vamos a buscar acá, en la parte de arriba de la permutación 3. Agarramos 3, 2. Buscamos el 2 acá, este 2. Y este 2 nos da un valor de 3. Aquí estamos. La permutación 2 inversa que nos da un valor de 3 y este 3 nos da como resultado un 2. Por eso ponemos P inversa de 2 es evaluado en 3, nos va a dar como resultado un 2. Y este 2 buscamos el 2 de acá, entonces porque el último valor que de acá lo buscamos como primero. La permutación 3 evaluada en 2, permutación 3 evaluada en 2 es igual a 3. Y agarramos el primer valor de la permutación inversa de 2 con el último, que es 3,3. Y así vamos evaluando hasta llegar a 6. Entonces nos quedan estos valores de pares ordenados. Y estos pares ordenados los colocamos en la nueva relación que nos ha formado, de evaluar el producto de P sub 3 con la inversa de P sub 2, que es 1,2, 2,6, 3,3, 4,4
y de ahí 5,5 y 6,1. 5,5 y 6,1. Y lo convertimos en una permutación. Tenemos acá el par ordenado 1,2, nos ponemos 1,2, 2,6, 3,3, 4,4, 5,5 y 6,6. Y perdón, 6,1. Pero como el ejercicio nos pide calcular el producto de P sub 1, o es decir, la permutación 1 con el producto que obtuvimos acá, P sub 3 con P sub 2 a la inversa. Entonces colocamos el valor de P sub 1, P sub 1 con posición de esta expresión, que es la matriz que acabamos de... Y hacemos el mismo procedimiento. Para que se nos facilite aquí a la hora de estar poniendo la permutación de eso, porque vamos a hacer las combinaciones de pares ordenados primero en esta parte para buscar los de la permutación 1. Entonces yo le llamé acá el producto de P sub 3 con la inversa de P sub 2 va a ser P sub 4. Entonces comenzamos acá, suponiendo que este es P sub 4, P sub 1 nos va a dar un valor de 2. P sub 1 de 4 nos va a dar un valor de 2. Entonces buscamos este 2, aquí lo tenemos. P sub 1 de 2 nos da un valor de 4. P sub 1 de 2 nos da un valor de 4. Entonces agarramos el primer valor de la permutación P sub 4 y lo combinamos con el último de la combinación de P sub 1, 1,4. Agarramos este valor, perdón. Ahora agarramos el valor de 2. 2 con 6, buscamos el 6 que está acá. 6 con 5, entonces tenemos 2 y 5. 2,5. Esto lo podemos hacer expresado acá, aunque si ya tenemos bastante práctica, solamente vamos viendo. 3 con 3, buscamos el 3 de acá. 3 con 1, entonces el último valor con el primer valor de acá. 3,1. 3,1. 4 con 4, buscamos 4 acá. 4 con 2. El primer valor de acá, el de arriba, con el de abajo de acá. 4,2. Bueno, acá no lo pusimos, pero aquí está 4,2. De ahí, 5 con 5 y 5. Porque primero 5 con 5, buscamos acá este 5 y aquí va con 6. El primer valor con el último, 5,6. Y ahora 6 con 1, buscamos el 1 acá, 1 con 3. El primer valor 6 con el último, 6,3. Y a partir que tenemos estos pares ordenados, lo colocamos en la nueva matriz que se nos ha formado de haber evaluado este producto. 1,4, 2,5, 3,1 y los vemos acá, 1,4, 2,5, 3,1, 4,2, porque aquí tenemos 4 y aquí 2, 5,6 y 6,3. Ahora los convertimos, aquí tenemos el producto de la permutación como expresado como una relación, ahora lo convertimos como una permutación. Tenemos el par ordenado acá 1,4, 1,4, 2,5, 3,1, 4,2, 5,6 y 6,3. Y ahí llegamos a la respuesta de este ejemplo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este procedimiento. Bueno, si no, pasamos al siguiente ejemplo.
Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bueno, dices, están bastante trabajosos. Bueno, sí, aquí lo que hay que tener en cuenta es eso, de que el producto, el, vamos a ver acá, para sacar un producto de, para sacar el producto de dos permutaciones, lo que hay que hacer es evaluar cada par ordenado. Aquí tenemos, por ejemplo, el 1,3, el par ordenado 1,3. Como el segundo elemento de cada par ordenado lo buscamos en la permutación número 1. Aquí tenemos dos permutaciones. Vamos a comenzar con la segunda, que es esta, la inversa. Entonces, evaluamos. Primero el par ordenado número 1, que es 1,3, y el segundo elemento de este par ordenado lo buscamos en la primera línea de la permutación inicial. Tenemos acá 3. Y aquí buscamos el 3 de acá, que está aquí. El 3 nos va a dar un valor de 2. Entonces ponemos el primer elemento de este par ordenado combinado con el segundo elemento del par ordenado de la permutación inicial, 1,2, que es lo mismo que está acá. Lo que hice en esta parte de acá fue ir identificando que me estaba refiriendo a la permutación inversa primero. Y luego busqué la segunda permutación, como acá terminó en 3 el valor, terminó en 3, entonces iba a buscar el valor de 3 inicial de la primera permutación, de 3 a 2, de 3 a 2. Entonces por eso se forma un par ordenado de 1,2. Ahí es lo que hay que tener eh, un poco de cuidado a la hora de ir formando los productos. Ahora veamos un ejemplo de permutación a través del tipo de permutación de sea el conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se nos pide escribir la siguiente permutación que tenemos acá como producto de ciclos disjuntos. ¿Qué es un ciclo disjunto? Ya aquí en la teoría está lo que es el concepto de ciclo disjunto. Se dice que dos ciclos de un conjunto A son disjuntos si ningún elemento de ese conjunto A aparece en ambos ciclos. Los ciclos eh, están representados por paréntesis, donde adentro de los paréntesis hay elementos y los elementos de internos que hay en cada paréntesis ninguno debe estar en el siguiente ciclo. Por ejemplo, acá tenemos el ciclo y como vemos, ningún elemento de cada uno de estos ciclos se repite en los siguientes ciclos. Por ejemplo, el 7 no se repite en ningún ciclo. El 4, por ejemplo, tampoco lo vemos en ninguno de los otros dos ciclos. A eso se refiere cuando estamos viendo ciclos disjuntos. Ningún elemento del conjunto A se repite en los ciclos. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esta permutación como producto de ciclos disjuntos? Lo vamos a hacer de la siguiente. Elegimos primero el elemento de la permutación, el 1. El 1 nos va a dar como resultado un 2. Ponemos acá, este de la permutación, el 1 nos da como resultado un 2. Este 2 lo buscamos acá, este 2 nos va a dar como resultado un 3. Ahora, el 3 nos va a dar como resultado un 1. Y como son ciclos,
este 1 vuelve al 1, entonces ahí se cierra ese ciclo. Se nos forman ciclos 2, 3 y 1. Ya se nos cerró porque este 3 llegó al 1 y el 1 es donde iniciamos, ahí se cierra el ciclo. Comenzamos con 4. El 4 llega al 4. Significa que ese elemento de permutación queda fijo. Solo se nos forma el ciclo 4. Cuando queda fijo, cuando se cierra ese ciclo, ahora seguimos con el siguiente elemento que es 5. 5 nos va a dar como resultado un 6, nos envía al 6. 5 nos envía al 6. Ahora buscamos 6. 6 nos envía al 7. 6 al 7. 7 nos envía, ahora buscamos 7. 7 nos envía al 8. 7 nos envía al 8. Buscamos ahora el 8. 8 nos envía al 5. Y como comenzamos con el valor de 5, significa que ahí cerramos ese ciclo y se nos forma el siguiente ciclo, 6, 7, 8 y 5. Ahora expresamos el producto como ciclos disjuntos, colocando el ciclo que tenga menos elementos, que es el ciclo fijo, que es el 4. Ponemos el símbolo de composición o producto de permutaciones. Ponemos el siguiente ciclo que es 2,2, 3,1 y el siguiente ciclo que es 6, 7, 8 y 5. Los podemos dejar ordenados. En este caso nos queda 1, 2, 3, luego el ciclo 4 y por último el ciclo ordenado, que es este ciclo que tiene más elementos, 5, 6, 7 y 8. Aquí los dejamos ordenados. Podemos dejar de cualquiera de las dos formas la respuesta. Inclusive cuando tenemos un ciclo que tenga solo un elemento, no es necesario colocarlo. También podríamos dejar la respuesta solamente con este ciclo de acá, 1, 2, 3, y ponemos el símbolo de composición y ponemos el ciclo 5, 6, 7 y 8. Y dejamos fuera el ciclo 4, es decir, dejar la respuesta desde acá, 2, 3, 1, y luego el 6, 7, 8, 5, dejando fuera el ciclo 4. Se puede dejar de esa forma o se puede dejar así como estas dos expresiones que tenemos. Cualquiera de las formas es válido dejarlo como respuesta. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. Muy bien, todo claro. Entonces, que es la tutoría número 4 de la materia, recordando que hay material en la plataforma, todo ese material del libro, ahí está en la plataforma, está la unidad número 4, donde habla de lo que son las funciones. También hay un material complementario siempre relacionado a las funciones. Recordar que la tarea número 3 la tarea número 2 de la materia, creo que la van a subir ya esta semana o no sé si mañana la van a subir ya. Va a subir el coordinador a la plataforma y la tarea es para el 12 de mayo. Así que estén pendientes ahí de que el coordinador suba la tarea, el archivo de la tarea para comenzar ya a resolver. Cualquier duda me pueden consultar. Además, esta semana que viene, el día miércoles, quiero ver, el miércoles 6 de mayo va a haber videoconferencia de repaso, donde estaremos abordando siempre este tema de las funciones y cualquier consulta pueden realizarla, me pueden realizar la consulta a través de los diferentes medios de la plataforma, el correo, a la hora de ir repasando todos estos temas. Así que por el momento esto fuera todo. Así que pasen feliz tarde.